Vamos a leer primero Jeremías capítulo 8 y luego vamos a leer Mateo capítulo 7. ¿Alaban a Dios? Jeremías 8, versículo 8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Pasamos a Mateo capítulo 7 y vamos a leer ahí solo un versículo, el versículo 29. ¿Serían tan generosos de leerlo, por favor? Versículo 29, adelante. Porque les enseñaba como el que tiene autoridad, y no como los escribas. Muy bien, quiere el Señor agregar sus ricas bendiciones. Estamos en la serie titulada Escuela de Pensamientos, serie que se compone de 6 estudios y hoy entramos al tercer estudio. El primer tema se subtituló Los saduceos. El segundo tema, los fariseos. El tema de hoy, que es el tercero, los escribas. El cuarto tema, los esenios. El quinto, Herodes. Y el sexto y último tema será Pilato. En los 2 temas anteriores estudiamos a las 2 sectas medulares de la religión judía del siglo I después de Cristo, los saduceos y los fariseos. Hoy estudiaremos a unos personajes que continuamente se confunden con una secta, pero que en realidad era un grupo de oficio que intrínsecamente era extradenominacional, aunque estaban afiliados a una religión. Este grupo solían moverse hacia donde soplaba el viento. Esto es, tenían una preferencia especial, de acuerdo a los intereses propios de ellos. Y estamos hablando de los escribas. El escriba era un oficio, y para entender mejor el oficio de un escriba, vamos a analizar la trayectoria histórica de los escribas desde el antiguo Egipto hasta el siglo XIII después de Cristo. Vamos a inicialmente vamos a hablar de los escribas en términos generales, no vamos a concretarnos solamente a los escribas contemporáneos a Cristo, sino más bien del escriba, de su oficio a lo largo de los siglos. El escriba fue una profesión que tuvo mucho valor en la sociedad, un valor político, un valor formativo, un valor pedagógico para cada cultura, por razón de que estos eruditos eran personas muy preparadas. Los escribas tenían múltiples funciones. Se les ocupaban como contadores. En ocasiones eran las personas que junto con el tesorero del reino llevaban la administración de la nobleza. También se les ocupaban como intérpretes. Tenían la facultad de interpretar varios idiomas, eran políglotas. Se les ocupaba como representantes. Al ser personas cultas, iban en el nombre del rey, como lo que hoy llamaríamos en nuestra época un embajador. Iban en el nombre del rey a hablar en favor de su reino. Se les ocupaba como consejeros. Su misma preparación y su mismo conocimiento les daba esta facilidad de dar consejos sabios y centrados. Se les ocupaba como maestros. También en la parte educativa tenían una función importante.
y principalmente se les ocupaba como escritores. De ahí el nombre de escriba, porque ellos eran escritores. Todas estas funciones fungían los escribas en diferentes épocas, repito, desde lo que es el Antiguo Egipto hasta el siglo XIII aproximadamente después de Cristo. El escriba realizaba sus tareas de dos formas. La más típica era escuchando el dictado de otra persona mientras se le escribía. Y la segunda forma en que él realizaba su tarea de escriba era copiando documentos. Vamos a ver una referencia bíblica para poder comprender este oficio tan importante del escriba. Jeremías capítulo 36. Y la iglesia le da la gloria al Señor Jesucristo. Jeremías 36. al 6. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Qué interesante es descubrir que muchos de los libros de los profetas, o a quien se les acredita a los profetas, algunos de ellos no fueron escritos directamente por el profeta, sino más bien fue un escriba quien redactó lo que el profeta decía, ya fuera profecía o que narrara alguna historia. De hecho, hay algo que a mí me impresionó profundizando en este tema de los escribas, claro, no ahorita, sino ya de más atrás que lo había estudiado, cómo es que los 5 libros del Pentateuco, la Torá para el judío, que son acreditados a Moisés como autor, recientemente se ha afirmado que Moisés no es el autor de los 5 libros. Y se hace un análisis riguroso por qué causa Moisés no puede ser autor de los 5. Más bien se piensa que Moisés usó un escriba, pero a la muerte de Moisés este escriba continuó redactando, por lo menos, el libro de Deuteronomio. Y tiene mucho sentido, este análisis tiene mucho sentido, porque ¿cómo es que Moisés pudo haber escrito su propia muerte en el capítulo 34 de Deuteronomio? Eso pues no tendría coherencia. Entonces, bajo estas consideraciones, se cree que lo que Moisés usó por mucho tiempo fue un escriba, pero después de su muerte, el escriba redactó lo que faltó de esos libros que hoy consideramos que son libros de Moisés. Muy bien, avancemos. Aunque, como en los otros 2 temas anteriores no hemos repasado, ¿cree que sería bueno sondear un poco a ver si está cayendo la enseñanza en su lugar o si está cayendo en su lugar? No necesitamos preguntar. ¿O sí? Bien, llevo solo un pequeño extracto avanzado en mi tema. Vamos a ver si es cierto que sí está cayendo la enseñanza en su lugar. Bien, alguien que nos dé el inicio de lo primero que acabo de mencionar de este estudio. Mi hermano Adán. Bueno, al principio usted mencionaba que ya habíamos estudiado las 2 sectas medulares de la religión judía del
el siglo I después de Cristo. Y ahí es donde menciona que los escribas cumplen el papel de un grupo extradenominacional. Esto quería decir que ellos se dejaban guiar conforme a los intereses de ese mismo grupo y no tanto conforme a la escuela de pensamiento de los saduceos y de los fariseos. Excelente respuesta. Un aplauso a mi hermano, por favor. Fuerte. Al ser extradenominacional, obviamente es porque no es una secta, sino que es un oficio. Un oficio como lo sería el carpintero, el agricultor, el albañil. El escriba era un oficio. Por tanto, no podía profesar una doctrina específica. Por eso se mencionó, intrínsecamente ellos eran extradenominacionales. Y entonces tenían que inclinarse a favor de sus intereses propios. Pero no podíamos decir los escribas, junto con los saduceos y los fariseos, son sectas. No, los escribas es un grupo de personajes que tienen un oficio específico, porque eran relevantes en la sociedad por sus múltiples funciones como representantes, contadores, consejeros, maestros. Sus funciones les permitían beneficiar a la sociedad de una manera educativa, pedagógica, cultural, al ser personas eruditas, personas con conocimiento profundo. Todas esas ventajas les daban un lugar en diferentes partes de la sociedad. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Quién me lo repite? Sí quedó claro, pero no lo repito. Muy bien. Ya se mencionó, ya nos recordaron nuestros hermanos que los escribas realizaban su tarea de dos formas. La forma más típica era una persona dictaba, el escriba solamente redactando, escribiendo, plasmando lo que estaba escuchando. Y la otra era una función como un copista. Tenía un documento y el escriba leía, escribía, leía, escribía. Estas eran las dos funciones más comunes de los escribas. ¿Alguien recuerda de qué época son los escribas? Mi hermano Juan Martínez. Y dijo que fueron vigentes hasta el siglo XIII de nuestro tiempo cristiano. Correcto. Estamos hablando de que los escribas estaban desde el antiguo Egipto, y este es un punto importante para nuestro estudio. Estos personajes eran tan importantes que se ocuparon en la cultura del antiguo Egipto, se ocuparon en la cultura de los hititas, se ocuparon en la cultura de los asirios, los griegos, los persas tenían escribas, no se diga, los judíos tenían escribas. Gracias a estos personajes, la historia de cada una de estas culturas, de cada uno de estos reinos, quedó registrada, porque los escribas eran los encargados de dejar ahí plasmado en los documentos la historia de cada nación, los hechos. ¿Alaban a Dios? Mencionamos que también eran indispensables para la nobleza, fungiendo algunos de ellos como consejeros del rey. Veamos Primera de Crónicas 27, vamos a leer ahí en el 32, del 32 al 34. Y Jonatán, tío de David, era consejero. ¿Quién era consejero? Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Jehiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. También Ahitofel era consejero del rey, y Usaí arquita, amigo del rey. Después de Ahitofel estaba Joiada, hijo de Benaya, y Abiatar, y Joab era el general del ejército del rey. La mayoría de hombres que estaban rodeando a David eran hombres sabios y cultos, y entre ellos estaban escribas. Esa es la razón que estos reinos como el de David y el de Salomón
prosperaron como ningún otro reino, porque estaba rodeado de hombres muy preparados, muy cultos. Esa es también la razón por la cual no prospera tu familia, no prospera tu economía, no prospera tu negocio, porque te rodeas solamente de hombres insensatos, necios, ignorantes, burdos. Si tú te rodearas de gente sabia, culta y preparada, otra sería tu historia. Entonces esto nos llevaría a reflexionar cómo es que tenemos que ser muy sabios en dejar en nuestro círculo de amistades, de personas que razonan, que tienen opiniones centradas, que tienen quizás hasta una carrera. Esas son las personas que convienen estar cerca de nosotros. ¿Alaban a Cristo? En la Biblia hay varios escribas de renombre. Tenemos a Safán, que le leyó el libro de la ley al rey Josías. Usted ha de recordar, por ahí es creo el capítulo 24, 25 de Segunda de Reyes, donde se encuentra el libro de la ley que estaba oculto durante muchos reinados. El libro de la ley estuvo oculto y por ahí limpiando el reino, limpiando el templo, aparece el libro. Van a consultar a Hulda sobre lo que dice el libro de la ley, y es Safán, el escriba, quien le lee a Josías lo que dice la ley, le interpreta lo que dice ahí Moisés en los 5 libros. Tenemos también entre escribas de renombre a Baruc, de quien acabamos de leer en Jeremías, incluso en los libros deuterocanónicos. No son libros que están en las versiones cristianas, porque los libros deuterocanónicos están en las versiones católicas. Estos libros se incluyeron en 1546. En el Concilio de Trento, la Iglesia decidió agregar una cantidad de libros extras a lo que es la Biblia, y entre esos libros está el libro de Baruc, y se refiere precisamente a este escriba. Baruc documentó las palabras del profeta Jeremías, tanto sus sermones, sus profecías, como en este caso reflexiones políticas sobre la condición de Israel en aquel tiempo. Otro escriba muy famoso es Esdras, que copió y leyó los decretos de los reyes persas y también le leyó la ley de Moisés al pueblo de Israel una vez que regresaron del exilio. Ustedes han de recordar que Esdras era secretario del rey Ciro de Persia, mientras que Nehemías era el copero. Así que estos hombres tenían un conocimiento sobre la lengua persa, sobre la lengua caldea, y ellos copiaron estos edictos de estos reyes y después los transcribieron a la lengua del pueblo judío. Qué emocionante está todo esto. Aunque usted no esté entendiendo, está muy tremendo esto, hermano. Es muy emocionante. ¿Sí? Claro que hay que estudiarlo para que le emocione, para que le llegue a su corazón. Tenemos también entre los escribas famosos en el Nuevo Testamento a el evangelista Mateo. Mateo usó su entrenamiento y su capacidad de escriba para redactar el Evangelio de Mateo. De hecho, de los 3 evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, tanto Lucas como Marcos copiaron del Evangelio de Mateo para ellos redactar sus historias. Porque la pluma elegante de Mateo nos da la mejor redacción de los 4 evangelios. ¿Por qué causa supera en su forma de redactar los 4 evangelios, el de Mateo a los otros 3? Porque Mateo era un escriba. A los escribas se les requería en todas las áreas de la sociedad. En el ejército había escribas. Probablemente, esto es una conclusión que yo saco, no creo estar muy lejos de la verdad, probablemente fueron ellos los que escribieron los censos del ejército, los que redactaban cuántos soldados, cuántos generales había en el ejército.
Se requerían los escribas también en el templo. También yo creo, no estar muy lejos de la verdad, que fueron escribas los que redactaron los 2 censos, por lo menos, que aparecen en la Biblia. Y quizás también ellos son los que redactaron el censo que llevó a que Dios castigara a la nación de Israel por causa de David. Fueron los escribas. Se les requería en la corte real, como ya mencionamos, fungiendo como consejeros, y se les requería en la educación para instruir a los niños hebreos. Para poder preservar la historia de cada cultura se necesitaban escribas. Nos vamos a enfocar en particular ahorita, de aquí en adelante, a los escribas hebreos. El cristianismo durante sus 1900 años de historia se encuentra en deuda con estos héroes anónimos. Héroes que no nos han llegado sus nombres hasta nuestros días, pero que gracias a lo que ellos registraron, hoy en día tenemos lo que conocemos como palabra de Dios. ¿Alaban a Cristo? Levanten su Biblia en alto. Atrás de esas Biblias hay hombres que dieron casi toda su vida para redactar lo que ustedes tienen. Pueden bajar ahí sus Biblias. Nosotros no las leemos, se nos olvida llevar una secuencia de lectura diaria por tantas actividades que tenemos. Ay, no leí mi Biblia, pero a hombres les costaron años y años de dedicación para poder escribir. Fueron los escribas los que nos hicieron llegar a través de su trabajo los 66 libros que tenemos, llamada en el cristianismo Biblia. Ellos copiaron incansablemente por siglos estos manuscritos. Ahora los tenemos compilados todos en un solo libro, pero si ustedes recuerdan como hemos estudiado la formación de la Biblia, cómo es que cada uno de estos libros estaban independientes. Eran rollos independientes el uno del otro. Pergaminos que fueron copiados, y como eran documentos que no podían durar por mucho tiempo, se volvían a copiar, y entonces era copias, de copias, de copias, de copias, hasta llegar a nuestro tiempo. O hasta llegar, para ser más exacto, al tiempo de Gutenberg, que es quien inventó la imprenta en 1455. Cuando se inventa la imprenta, termina el trabajo de los copistas, termina el trabajo de los escribas. Ya no era necesario más escribir, porque la imprenta vino a sustituir a estos escribas, a estos eruditos en el terreno de la escritura. Y qué interesante es valorar el trabajo de ellos, porque aparte de copiar, que por sí ya es una tarea tediosa. Hoy en la mañana que tuve una entrevista con una pequeñita que estoy ayudándole a que deje la mentira, está pasando a entrevista, entonces se le dejó de tarea que hiciera planas de no debo mentir, pero sucede que antes de irme yo de gira dejé la tarea y nunca me acordé de darle la cantidad de planas. Así es que ahorita que ya regresé de la gira, entra con su libreta y yo me asusté, dije, una Biblia aquí de planas. No debo mentir, y revisaba las páginas y no terminaba. Le dije, esto ha de haber sido bastante cansado. No debo mentir, no debo mentir, no debo mentir. Pero eran muchas planas. Iba más avanzada de la mitad de la libreta, de esas libretas de 100 hojas. Entonces, imagínense un copista. Estar copiando, nosotros 66 libros, ¿cuánto nos tardamos en leer la Biblia? Ahora ellos copiarla. Pero los copistas hebreos todavía son más admirables, porque los copistas hebreos, para asegurar que su trabajo no tuviera un error, el copista hebreo contaba cada letra, no cada palabra, sino cada letra de cada libro que escribía. Una vez que contaba cada letra, tenía que contar ahora las letras de su copia y asegurarse que no faltara ninguna letra. ¿Qué si yo le digo a usted? ¿Qué si te digo a ti, hermano?
me vas a contar las letras del libro de Deuteronomio. No, las letras no, las palabras. ¿Cuánto tiempo cree que se tarde mi hermano? Son 34 capítulos de Deuteronomio. ¿Y contar cada palabra? Ellos no contaban cada palabra, contaban cada letra para asegurar que su copia fuera exacta. Dios mío, y no valoramos nuestras Biblias. Nos da flojera leerla, cuando atrás de ellas hay un sacrificio, años, una vida dedicada solamente a estar copiando, escribiendo, copiando, escribiendo. ¿Alaban a Dios por la vida de estos escribas? Ellos ahorita, muchos de ellos están en la eternidad. Le pido a Dios que les permita asomarse al balcón. Vamos a darle un fuerte aplauso a estos copistas. En base a este sistema, yo dudo que alguien pudiera aceptar el trabajo de copista, cuando a veces con la computadora nos da flojera escribir un correo. Y a veces ya ni escribir, leerlo. A veces los hermanos que me escriben sus necesidades, y yo que siempre ando corriendo de aquí para allá y abro el correo, y ya cuando lo veo que está bien largo, y dije, ¿es una necesidad o es un testamento? Y yo sí sigo leyendo. Da flojera, digo, no, después lo leo. Y sí los leo todo correo que me envían. Pero ahora copiarlo, y luego sigue ahora sí contar. 1, 2, 3, 100, 500, 10,000, 18,935 letras. Ahora vamos a revisar el mío. ¿Usted lo haría, hermana Mari? Hoy en día no tenemos la paciencia. Por eso era de admirar el trabajo de estos hombres. Vamos a analizar el procedimiento para realizar una copia antigua de un libro de la Biblia hecha del siglo IV en adelante. Del siglo IV en adelante. Ya cuando el arte de la escritura se había perfeccionado, se necesitaban 4 oficios. Del siglo IV en adelante. Ya había habido una pequeña revolución en el trabajo de la escritura. No era como los copistas antiguos, sino del siglo IV después de Cristo en adelante. Cuando el arte de la escritura se perfeccionó, se necesitaban 4 oficios. Eran, número 1, preparadores de pergamino y vitela. Preparadores de pergamino y vitela. Número 2, los amanuenses. Los amanuenses. Número 3, los crisófagos. Crisófagos. Y número 4, los iluminadores o miniaturistas. Los iluminadores o miniaturistas. Estos eran los 4 oficios que se requerían para elaborar un documento antiguo, en particular la Biblia. Ellos eran los 4 oficios para elaborar un documento de la Biblia del siglo IV después de Cristo en adelante. Antes del siglo IV no estaban estos oficios, concretamente estaban los escribas. Veamos muy brevemente cada uno de ellos. Los preparadores de pergamino y vitela eran los que confeccionaban las hojas según la obra que ellos sabían que se iba a realizar, el documento que se iba a copiar, y al mismo tiempo cuidando que la textura del papel fuera apta para la tinta que se iba a emplear en este documento que se iba ya sea a dictar o a copiar. El pergamino era el papel en aquel tiempo hecho del cuero, particularmente de cualquier animal que tuviera un cuero que se pudiera tratar. Mientras que la vitela, al igual que el pergamino, era cuero, pero era cuero de vaca, el cual pasaba por un proceso para poderlo convertir en papel. Era mucho más resistente que el papiro. Si ustedes recuerdan, cuando yo compartí sobre esto, el papiro venía de una planta.
y el tiempo de duración de un papiro era aproximadamente de 6 meses. Así que antes de que el papiro se deshiciera, los escribas ya estaban copiando lo que existía en ese documento. ¿Para qué? Para preservar la historia. Pero después, cuando se inventa el pergamino y la vitela, entonces los preparadores de pergamino y vitela estaban en la primera fase de la copia del documento. Tenían que preparar este material que fuera adecuado para la tinta que se iba a usar por parte del escriba. Los amanuenses, este era el nuevo nombre de los escribas, pero amanuenses y escribas son exactamente lo mismo. Ellos son quienes escribían lo que es el cuerpo total de la obra, pero a la hora de escribir ellos dejaban algunos espacios. De alguna forma escribían con lo que conocemos hoy en día en la escritura con sangría. ¿Cuántos saben cuál es la sangría? Pocos hermanos. Es un espacio que se deja al inicio de la escritura o en los primeros renglones. Entonces, los amanuenses dejaban por ahí espacios para la ornamentación de la página y las iniciales. Esto es lo que hacían los amanuenses. Los crisófagos, repitan, crisófagos. No va usted después a cambiarle el nombre y mencione el nombre de su tío Crisóstomo, no, es crisófago, no Crisóstomo. Los crisófagos eran los que se encargaban de dibujar las iniciales y bosquejaban el contorno de los demás adornos. Si usted ve una Biblia del siglo IV hacia atrás, del siglo IV hacia adelante, usted se dará cuenta que los capítulos al iniciar tenían una letra grande, una letra muy ornamentada, muy arreglada. Aquellas Biblias no son como las nuestras. Aquellas Biblias tenían dibujos, tenían lo que se llama en diseño gráfico, carigoleado. Entonces, así es como estaban las Biblias de aquel tiempo, y el trabajo de adornar era de los crisófagos. Ellos dibujaban la letra, una letra grande. En diseño gráfico ese tipo de letra se llama letra gótica. Entonces ellos eran los encargados de dejar esas letras dibujadas, solo dibujadas. Dibujaban la ornamentación como las iniciales. Una vez que habían dibujado la ornamentación y las iniciales, los iluminadores o miniaturistas entraban a finalizar el trabajo. Estos terminaban el trabajo pintando aquellas iniciales o pintando el garigoleado, que normalmente aparecía, como ya mencioné al principio del capítulo, y pintaban artísticamente los dibujos con oro. Era la forma en que los iluminadores o miniaturistas cerraban la obra completa. En aquel tiempo, como no existía la imprenta, este tipo de obras era escasa y muy costosa, ya que escribir una Biblia a mano entre estos 4 oficios podría llevarse años. ¿Alaban a Dios? Por esa razón es que este tipo de Biblias en aquel tiempo solo estaba en manos de la nobleza. Las Biblias las tenían los reyes, los políticos, los potentados, personas que tenían la posibilidad o la solvencia económica de adquirir una obra como esta. Muy bien, después de este pequeño recorrido, porque es muy breve, vamos a regresar a los escribas del tiempo de Cristo. Por todo este conocimiento, experiencia y sabiduría que adquirían los escribas, la opinión de ellos era muy importante en los asuntos religiosos, porque dijimos que eran eruditos, hombres cultos, sabios, preparados, eran bibliotecas andantes. Entonces, por esa misma razón se les requería en la religión. Los fariseos tenían sus escribas. Los saduceos tenían sus escribas. Aunque
Tome nota de esto, lector de la Biblia, pare las antenas. Aunque los escribas que aparecen en la Biblia, la mayoría de ellos son escribas de los fariseos. Si tiene esto presente, cuando usted la lea, va a conectar su cerebro infinidad de cabos sueltos. Al tener presente, esos escribas eran fariseos, entonces usted dirá, ¿cómo dirá? Con razón, pues son escribas fariseos. Ya lo decía yo, Señor. Tenemos 67 versículos en la Biblia, 67 versículos que citan a estos pendolistas, esto es, a los escribas. Tenemos un versículo en Segunda de Crónicas, un versículo en Jeremías, 23 versículos en Mateo, 21 versículos en Marcos, 16 versículos en Lucas, un versículo en Juan y 3 versículos en Hechos. Ahora su tarea es ver qué tipos de escribas se están mencionando ahí. En la mayoría de versículos de los 4 evangelios encontrarán que los escribas aparecen como enemigos del Señor Jesucristo. Ya sea que estos individuos lo estén amenazando, sea que lo estén contradiciendo, ya sea que estén planeando incluso su muerte. ¿Por qué? Porque estos individuos, si a fin de cuentas eran extradenominacionales, querrían llevarle la contra al Señor, querrían amenazarlo, querrían planear su muerte. ¿Por qué? ¿Por qué causa si no pertenecían o no eran propiamente una secta? Solo eran escribas. Hemos analizado que es solo un oficio. Entonces estoy intrigado. ¿Por qué quedaría un grupo de personas que no tienen ninguna preferencia? Tienen conveniencias, pero no están interesados en favorecer una doctrina específica. ¿Por qué querrían contradecir al maestro? ¿Por qué querrían dejarlo en mal? ¿Por qué lo amenazarían? E incluso ¿por qué planearían su muerte? Tiene que haber algo más lógico ahí atrás de esto. Usted encontrará en muchos de estos versículos, en los 67, principalmente en estos 4 evangelios que se menciona, y se reunieron los escribas y los fariseos. Y entonces los escribas se enojaron, entonces los escribas hablaron cómo matarlo, entonces, y aparece. No logro entender esa hostilidad que mostraban los escribas contra el maestro. Pero hay 2 versículos que nos van a ayudar a buscar la respuesta. Abran Mateo capítulo 7. Muy interesante lo que nos dice aquí Mateo, cuando registra ahí en el verso 28. Mateo 7, verso 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El pueblo estaba haciendo una comparación. Ellos habían oído por mucho tiempo la enseñanza de estos eruditos, de los escribas, y habían oído los libros, los 3 grupos de libros que conforman el Antiguo Testamento, los profetas, los escritos y la Torá. Y los habían oído de los escribas, porque recuerden que ellos hacían el papel de maestros por su erudición. Y luego oyen al Señor Jesús y notan una diferencia. Y no es cualquier diferencia, porque dice ahí el versículo, y no como los escribas. Porque el Señor Jesús no citó otra Biblia diferente u otros libros diferentes a los que los escribas citaron. Les enseñó los mismos libros. Pero el pueblo decía, caray, pues este enseña pero no como los escribas.
Tenemos dos sectas prominentes y un grupo de gente sabia, culta y muy influyente sobre el pueblo judío. Analícenlo. Vamos a tratar de meternos un poquito más en aquella cultura y entender por qué los escribas se unieron con las sectas. Porque a veces estaban junto con los saduceos, pero en su mayoría dijimos que aparecen con los fariseos. ¿Pero por qué razón? Si no había una preferencia, solamente intereses propios. Bien, los saduceos eran los aristócratas de los judíos. Ya lo mencionamos en el primer culto. Los saduceos eran los aristócratas de los judíos. Los fariseos eran los ritualistas y ortodoxos de la ley. Y los escribas, quienes por ser sabios eran doctores. La palabra doctor en algunas versiones se traduce como maestro, porque es la misma palabra, pero traducida al castellano de diferente forma, maestro como doctor. Y los escribas, aparte de aparecer como escribas, aparecen como doctores de la ley, como maestros de la ley. Vamos a ver un versículo en Lucas 5. Bendito el Señor por siempre. Lucas 5, versículo 17. Aconteció un día que él, refiriéndose a Jesús, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Quiénes eran esos doctores de la ley? Los escribas, que habían venido de diferentes partes. Así que, teniendo a los saduceos, fariseos y los escribas, lo que tenemos hablando administrativamente y un tanto políticamente, tenemos el siguiente cuadro. Los saduceos mantenían su posición. Los saduceos mantenían su posición jerárquica por su relación política, que ya mencionamos con Roma, y por su poder adquisitivo. Gracias a esto, los saduceos mantenían su status quo que tenían ante la sociedad. Por estas dos razones: su vínculo, su trato político y su poder adquisitivo. Era lo que mantenía esta secta al frente de la nación. Los fariseos mantenían su posición jerárquica gracias a las prácticas rituales, las cuales todo judío se veía beneficiado desde una perspectiva religiosa, se veía beneficiado por esta secta. Déjenme traducirles este punto de los fariseos. Esto está muy emocionante. Piense usted, ¿quién es Roma? Roma es lo que es una potencia mundial, gracias a los millones de católicos que la mantienen en esa posición. Si Roma pierde la mitad de los católicos, pierde su status quo, su posición, su economía, su influencia política en todo el mundo. Así es que Roma se sostiene gracias a la cantidad de seguidores que ellos tienen. Bueno, los saduceos no se verían afectados en ese sentido porque ellos estaban en su posición jerárquica gracias a sus alianzas políticas y al poder adquisitivo que tenían por medio del emporio que tenían en el templo. Pero los fariseos eran quienes eran por la cantidad de seguidores que practicaban los ritos que los fariseos imponían. Incluso ya dijimos, ritos de más, no solo los bíblicos. Por eso Jesús les dijo a los fariseos: ustedes ponen pesadas cargas sobre los hombros que ni siquiera ustedes quieren llevar. Entonces el pueblo seguía el ritualismo fariseo. Y gracias a esa cantidad de seguidores, los fariseos eran quienes eran.
Y cuando metemos a los escribas en este análisis de las posiciones jerárquicas, los escribas mantenían su posición jerárquica gracias a su sabiduría y conocimiento. Ahora vamos a traducir esto. Los saduceos no les importaba mucho la plebe. No me sigues, no importa. Yo tengo al emperador de mi lado. César está con nosotros. Y yo tengo el negocio controlado en el templo. Pero los fariseos sí les importaba que los siguieran. Y los escribas, quienes eran ocupados por los fariseos para impartir conocimiento y sabiduría al pueblo, hacían una mancuerna. El pueblo se veía beneficiado por los ritos fariseicos y las enseñanzas de los doctores de la ley, los maestros de la ley. Así que todo el pueblo mantenía estos dos grupos, una secta, fariseos, y un grupo de oficio, escribas, los mantenían en su posición alta, siguiendo toda esa multitud, a fariseos como escribas. Así que Jesús representa una amenaza para estos dos grupos, fariseos y escribas, cuando la multitud que sigue a fariseos y escribas empieza a dar la vuelta y a seguir ahora a un carpintero. Entonces empiezan a perder seguidores. La cantidad de personas que empiezan a seguirlos, empiezan a cambiar de bando, se quitan la camiseta de fariseo y ahora yo soy del carpintero de Nazaret. ¿Empiezan a entender la preocupación de este grupo? Entonces los escribas, como no eran una secta, pero sí tenían que adherirse a una para que ellos fueran beneficiados como doctores de la ley. Al escoger a ellos, a los fariseos, porque era la religión favorita del pueblo, hacían una mancuerna formidable. Fariseos, nosotros les damos los ritos, ustedes dan la enseñanza, y entonces eso juntaba multitudes. Miles de judíos siguiendo a estos dos grupos, cuando de repente, detrás del aserrín y de la madera, sale un hombre sin escuela y sin carisma. Y empieza a juntar alrededor de él a miles. Y mientras ese hombre, que lo único que sabía es usar el serrucho, va caminando por las calles de Palestina, la gente lo empieza a seguir y los doctores de la ley empiezan a quedarse sin seguidores. Y los fariseos son hechos a un lado. Y entonces la Biblia nos menciona, grandes multitudes le seguían. ¿Alaban a Dios? Así que la gente decía, este hombre bajo, delgadito, que no es atractivo, al momento que cita las Escrituras, las cita con autoridad. ¿Cómo no? Él mismo es quien las inspiró. ¿Cómo no iba a citarlo con autoridad? Mientras que los escribas, sus enseñanzas eran huecas, eran, como decimos aquí en México, eran bofas. Se citaba, pero pues la palabra nada más llegaba a la mente, mientras que cuando aquel carpintero citaba la palabra, constreñía los corazones. Así que dijeron los fariseos, no nos conviene. Este hombre se está llevando los ingresos, ¿y ahora qué hacemos? Matémosle. Es la única solución, y así van a dejar de seguirlo. Aunque antes de matarlo, planeaban primero ensuciar su imagen, dejarlo en ridículo. Por eso vimos en los dos cultos anteriores las confrontaciones. Querían demostrar que no sabía Jesús de la ley, no tenía una interpretación correcta, querían acorralarlo, querían meterlo entre la espada y la pared con Roma y los judíos. ¿Damos o no damos el impuesto al César? Trataban de dejarlo en mal para que las multitudes no se fueran tras él. Pero ¿qué es lo que lograron? Veamos San Juan 12. ¿Alaban a Cristo?
San Juan 12. Vamos a leer lo que ocurrió unos poquitos días después de la resurrección de Lázaro. Versículo 9. ¿Alaban a Cristo? Gran multitud de los judíos, repitan, gran multitud. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él, hablando de Jesús, estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Recuerden que esa es su preocupación. Imagínense al pastor Víctor Manuel Banda. ¿Qué hago? Ya se fue la primera banca. Y el siguiente domingo se van 3 bancas. Y en 2 meses, la mitad de la iglesia, ¿y ahora qué hago sin los diezmos de esa mitad? Aunque no hay que preocuparnos demasiado, porque muchos ni los dan. Pero vamos a preocuparnos por los que sí dan. Así es que cuando se enteran que Jesús está en Betania, muchos judíos ya no van a la sinagoga a escuchar a los doctores de la ley. Se encuentra, vamos a tomar nombres judíos conocidos, Simón, otro nombre, Jehiel, o otro más familiar, un Tomás. Se encuentra Simón a Tomás. ¿A dónde vas, Simón? ¿A escuchar la enseñanza de los doctores de la ley? ¿Vas a la sinagoga? No. ¿No supiste que Jesús anda por estos territorios? ¿Cómo? Entonces iban por su familia, por sus amigos, y muchos judíos dejaron de ir a escuchar a los doctores de la ley para ir a escuchar a este hombre. Imagínense los celos verdes que sintieron. Tú lo sientes. ¿Cuántas veces has sentido el celo cuando tu hija, que es tu consentida, llega el tío, llega la tía y ahí está tu hija abrazándolo y tío, qué bueno que está aquí, y vente para acá mi amor, ya tu tío está cansado? Son tus celos que no quieres compartir a tu hija. Pues ellos no querían compartir esa multitud que les pertenecía, así es que estaban llenos de celos. Dice el verso 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús. Mire, si no es el colmo de los demonios. En lugar de decir, verdaderamente es un profeta, no dijeron, ahora también matemos a Lázaro. Claro, eso representaba pérdida de miembros. El índice de membresía, las credenciales de yo soy de los doctores de la ley, yo soy fariseo, y estaban estos hombres yendo a entregar su credencial. Y decían, ahora yo soy de Jesús, te doy tu credencial. Y ahora empezaban a seguir al Señor, y entonces dijeron, pues, ahora con lo de Lázaro, más se están yendo detrás de este hombre. No, esto no está nada bien, no es correcto. Dice el verso 12, el siguiente día grandes multitudes, repitan, grandes multitudes. El siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho.
Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, mirad, el mundo se va tras él. Así es que ninguna táctica les funcionó para recuperar a sus miembros. Esa era la amenaza principal de este grupo y de esta secta. Tenían miedo a perder seguidores, porque esto representaba mantener su posición jerárquica ante la sociedad. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Qué sencillo está esto, ¿verdad? ¿Sí está sencillo? ¿Sí o no? ¿No? Usted no dijo nada. A ver, ¿quién cree que está sencillo? Para que le demos el micrófono. Nadie. Póngase de pie, no se asuste. Próximo tema, los esenios.